Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo de documentación. Veamos ahora lo que son las instrucciones de empaque o acondicionamiento en cuanto a los requisitos y además también en cuanto a lo que son, porque los requisitos nos incluyen aquellas características que deben tener estos. El ítem 2049 nos dice, deben existir instrucciones de empaque o acondicionamiento, autorizadas para cada producto, tamaño y tipo de empaque. Estas instrucciones deben incluir o deben hacer referencia a. Entonces, antes de avanzar, necesitamos, así como instrucciones de producción, instrucciones de empaque o acondicionamiento. Ya sabemos que todas las documentaciones, llámense procedimientos o instrucciones, tienen que estar autorizadas. Por lo general son preparadas por alguien, revisadas por alguien o algunas funciones y autorizadas. Usualmente son autorizadas por Dirección Técnica y Aseguramiento de la Calidad. La norma no lo puntualiza así, solamente que en las funciones de los directores técnicos y jefes respectivos están pautadas determinadas responsabilidades. Una de ellas es esta. Entonces, estas instrucciones deben incluir o deben hacer referencia a nombre comercial, claro, porque estamos hablando ya de empaque. Yo puedo tener un granel de ibuprofeno y puede salir como un genérico o puede salir como un producto de marca. Entonces, nombre comercial y genérico de producto según corresponda. Descripción de su forma farmacéutica, potencia y donde sea aplicable vía de administración. Ya todo eso está pautado desde que se hizo el registro del producto. Y esto es lo que se respeta, eso es lo que se tiene que incluir en toda la data que se ingresa al sistema informatizado de la empresa. Tamaño de lote expresado en términos del número, peso o volumen del producto en su empaque final. Es decir, si mi granel era de 100.000 tabletas y la caja es por 10, tendré 10.000, mi tamaño de lote será de 10.000 unidades terminadas, ¿no? A eso se refiere. Listado de todos los materiales de empaque requeridos para un lote de tamaño estándar, incluyendo cantidades, tamaños y tipos con el código o número de referencia que los relacione con las especificaciones de materiales. Usualmente es así, ¿no? Está así como el orden de fabricación, lista todos los insumos, acá lista todos los envases, desde el material de envase primario. Nuevamente hago énfasis en que depende de la organización cómo tiene estructurado su software para ver si emite solamente una instrucción de empaque y acondicionamiento o de repente la tiene dividida en dos, una de envasado y otra de empaque y acondicionamiento. Pero siempre tiene que estar el listado de todos los materiales. En este caso, si es envasado más empacado, entonces comenzaremos. Si es un listeado, tendremos que tener las cintas de aluminio, las cintas de PVC o PVDC, lo que utilice el proceso, los insertos, los estuches, las cajas de embalaje para poder ejecutar el proceso de acondicionamiento. Y obviamente ahí se incluyen las cantidades. Si voy a hacer un tamaño lote que termina en 10.000 unidades, habrá por lo menos 10.000 estuches, porque recordemos que no, 10.001 no, 10.002 o un poco más dependiendo de cómo esté establecido, ¿no? Hay un estuche que queda como muestra en registro de lote, en la documentación que genera acondicionamiento. Hay unidades que son muestreadas por control de calidad, entonces o doy 1.001 estuches porque mi proceso está exacto, que no hay ninguna merma ni siquiera cuando hago regulación, o sea, no tengo un cartonador automática, todo es manual, entonces me permite establecer que para 10.000 empaques finales 10.000 productos terminados voy a necesitar 10.000 más la unidad que se va a registro lote, entonces 10.001. Y tengo establecido que la muestra de control de calidad es considerado como merma del producto. Puede trabajarse así. Pero también sabemos que podemos necesitar un adicional de estuches para lograr que no se pierda o no se deje de encajar algunas tabletas. Pero también conocemos nuestro rendimiento granel. Si bien es cierto, en teoría deberíamos tener 10.000 unidades porque mandé a fabricar una presentación de 10 y la mandé a fabricar 100.000 tabletas, no necesariamente salen las 100.000 tabletas. Porque hay muestras de control, hay mermas durante el proceso de listeado, entonces tendremos que conocer bien nuestro proceso para ver cuántos estuches entregamos y si es necesario
poner un porcentaje de merma de estuches adicionales. Pero todo eso es bajo conocimiento de nuestros procesos. Listar todos los materiales, tamaños, tipos, códigos, todo está codificado. Tengo el código del producto terminado, que es por 10 tabletas, y interviene el código de estuche, que es la presentación por 10, el código del inserto, que puede ser común para la presentación por 100, el código de las cajas en las cuales voy a embalar, el código del PVC, el código del aluminio que utilizo, etc. Cuando sea aplicable, ejemplo, copia los materiales impresos con indicación del lugar previsto para el número de lote y la fecha de vencimiento del producto. Precauciones especiales a tener en cuenta, incluyendo un análisis cuidadoso del área de empaque y equipos a fin de cerciorarse de que la línea está en condiciones antes y después de operaciones. Usualmente se hace despeje de línea cuando se va a iniciar un proceso de acondicionamiento o de envasado. Descripción de las operaciones, incluyendo cualquiera de las operaciones secundarias o adicionales, instalaciones y equipos a ser usados, métodos para la conciliación de las cantidades declarando las tolerancias permisibles, precauciones y medidas de seguridad. Se debe indicar qué actividades deben ser supervisadas, igual que una instrucción de producción que hemos hablado ampliamente. Acá sí es importante pararnos un poquito a ver el tema de la conciliación. La conciliación tenemos que establecer espacios para que sean llenados por el personal, es decir, cuántas unidades me está saliendo, cuál era el teórico y la fórmula que establezca el rendimiento. Un espacio para poder poner una anotación relevante respecto al rendimiento y también los márgenes aceptables de rendimiento. Ya dejan todo la fórmula lista ahí para que el personal rellene, haga los cálculos conforme he ido llenando, ¿no? Para que podamos determinar los rendimientos del producto terminado. Se hace rendimiento del producto terminado para un mejor control, se hace rendimiento de los materiales de cada material utilizado, para ver cuánto se ha usado de cada material. Detalles acerca de los controles de proceso con las instrucciones para el muestreo. Antes de entrar a esto, cuando nosotros conocemos bien nuestro proceso de empaque, sabemos cuál es el rendimiento usual de nuestro granel y vamos ajustando nuestra fórmula ingresada al sistema para que cuando se lance la orden de acondicionamiento tengamos los materiales necesarios para trabajar en línea. Esto va a considerar que tengamos en cuenta el rendimiento de granel, tengamos en cuenta las operaciones adicionales que se puede hacer con los estuches y que puedan significar su pérdida, como en la regulación de máquinas encartonadoras, por ejemplo, y demos el material necesario, calculado de una manera tal que permita cubrir cualquier merma durante el proceso, que permita cubrir los muestreos que se hagan, que permita cubrir algo que conozcamos el proceso y que necesitemos que pongamos un estuche más en la. Traten de no hacerlo como un porcentaje plano para todos. Hay empresas que dicen, usualmente siempre hay mermas, mi encartonadora casi tiene un 1% que se pierde en el ajuste, pero ese 1% era para cuando eran de repente 100 estuches. Y ahora estamos trabajando lotes de 1000 o de 10.000, entonces 1% ya es mucho. Lo interesante acá es que vayamos ajustando de acuerdo al proceso, de acuerdo al producto, de acuerdo al tamaño del lote y otras variables que puedan tomar en cuenta para que las fórmulas que se usan para acondicionar sean lo más ajustadas a la realidad, y estamos evitando o destruir material impreso innecesariamente o estar retornando a los almacenes. Si hemos dimensionado de una manera y nos sobran 5 estuches, realmente el gasto operativo de retornar 5 estuches a los inventarios es mayor que su destrucción e inclusive disminuye riesgos. ¿Por qué? Porque estas fórmulas que se ingresan al sistema son valorizadas para determinar el costo del producto terminado. Entonces, si ya esas 5 unidades para un lote de 1000, por ejemplo, 1000 estuches, 5 ya figuran como parte de la fórmula estándar, de la fórmula maestra de ese producto, estar regresando es como tratar de ahorrarle
unos soles a la organización cuando realmente eso ya está en el costo del producto, pero además estos soles me van a significar riesgos, me van a significar operaciones adicionales, mano de obra adicional del personal de almacenes y otras problemáticas como poner en bolsitas, poner otra etiqueta, o sea, hay un costo adicional que no requiere ser incorporado porque ya está en el costo del producto. O sea, ya ese producto fue costeado con esos 5 estuches adicionales. Y cada vez que yo regreso esos 5 estuches, además que se me puede pasar un hito que ya tenía lote, pueden generar, aparte de la mano de obra del personal de almacenes, el hecho y del mismo personal de producción que tiene que embolsarlos, etiquetarlos, llevarlo al almacén, registrar la devolución en la orden de acondicionado, entregarlo junto con el producto, el almacén tiene que recibirlo, ponerlo en una zona que luego va a tener que adicionarlo a la zona, lo va a tener que ubicar en la ubicación del estuche, puede generar confusión de lotes de entrada, es decir, una cantidad de errores que se pueden ir gestando en estas maniobras innecesarias. Por eso es mejor que los tamaños de lote estén bien definidos, así como las cantidades que son necesarias para hacer esos lotes. La organización debe contar, pero eso no lo habíamos tocado. Detalles acerca de los controles de proceso con las instrucciones para el muestreo que incluyan número y tipo de muestras, atributos a verificar, descripciones de los análisis, verificaciones a realizar con su frecuencia y límites de aceptación. Hago nuevamente énfasis en que es necesario definir claramente los controles que se van a hacer durante este proceso llamado acondicionamiento. Ya hemos definido los controles durante el proceso llamado producción. Ahora, durante acondicionado. La calidad se tiene que ir verificando en cada paso crítico porque es necesario llegar al final con la certeza que el producto cumple con sus características de calidad. No podemos esperar a tener un producto terminado y decir, uy, no cumple, cuando pudo evitarse mediante un control en proceso a tiempo. Y estos controles en proceso son definidos conociendo nuestras instalaciones, conociendo nuestro personal, conociendo nuestro producto. Y también responden a aquello que ya hemos declarado porque eso fue definido en el desarrollo del producto. Hay procedimientos para la gente de control de calidad que le establece y para la misma gente de producción, dependiendo quién hace qué controles de proceso. Con qué frecuencia se hacen las pruebas de hermeticidad, por ejemplo, para blisters o para tiras, encintados, qué es lo aceptable. Usualmente antes de arrancar un blisteado se hace pruebas de hermeticidad o un encintado, ¿no? Y luego durante el proceso, en qué momento se hace la verificación del lote y vencimiento antes de arrancar una línea. Ha habido casos en los cuales ha habido un error al momento de coger los estuches que ya venían impresos con lote y vencimiento. Entonces, a veces hay errores también porque se van a almorzar, dejan la línea de blisteado y encajado y de repente viene alguien, llámese de producción o de control, que pide a alguien que un ratito le mueva los códigos para hacer una muestra para licitaciones con otro número lote. Y se olvidan de regresar todo a su sitio, además que no debe hacerse eso, no debe ingresarse a tocar nada de lo que se ha puesto en funcionamiento en una línea de producción. Pero independientemente de esto, es necesario que quienes reinician un proceso, fuéramos a reiniciar una línea, sea de fabricación, sea de acondicionado, y principalmente acondicionado porque es ahí donde se puede tener esta manipulación de mover, de inyectar algo, de usar la codificadora en ese momento, es volver a hacer una verificación del lote y vencimiento y del producto de lo que se está trabajando. Siempre. La organización debe contar con procedimientos que aseguren que cualquier modificación a las condiciones bajo las cuales se autorizó el registro sanitario debe ser comunicada o solicitada a la DIGEMIT según corresponda. Sí, tenemos que tener, primero, que los procedimientos de asuntos regulatorios o de registros, como le quieran llamar, ya tiene que establecer qué es lo que debe tener cuál es el listado de documentos que le tiene que entregar cada área para que puedan proceder a un registro, qué documentos les tiene que devolver como datos recibidos de parte de la autoridad sanitaria para que también puedan ingresarlo las respectivas áreas y utilizarlo. Tiene que haber un procedimiento que
le permita a la organización ponerse en alerta si, por ejemplo, se está modificando un rotulado porque le toca renovación de registro sanitario, o sabemos que ha habido un pedido de la autoridad de incluir una línea extra en los rotulados de determinados principios activos. Entonces, saber más o menos en cuánto tiempo va a salir ya la autorización para no generar mucho stock de material de empaque, o ver la posibilidad de, antes de someter la renovación de registro sanitario, generar un stock de seguridad de los productos para no estar en esta posibilidad de que estemos adelantando la fabricación de empaque y de repente algo nos cambia la autoridad y esto ya no lo podemos utilizar. Entonces, es necesario que la organización establezca un procedimiento que asegure cómo actuar en caso que nos toque renovaciones de registro sanitario y haya la posibilidad de que hayan cambios en el rotulado, en caso de que a pedido del área comercial estemos modificando diseños de empaque, pero estamos con el tiempo justo y queremos asegurar que los tiempos se cumplan, pero la autoridad nos demora, entonces queremos avanzar con la impresión de los estuches. O sea, la organización tiene que prever estas situaciones y establecer un procedimiento que permita a los responsables de cada área tomar decisiones cuando se presente la situación y no estar en la situación para recién pensar cómo vamos a actuar. Se debe mantener un registro de lote para cada lote procesado. Esto en cuanto a registro de lote. El mismo debe ser autorizado por la persona responsable y debe estar basado en las fórmulas maestras de instrucciones de producción y empaque correspondientes. Claro, todo lo que hemos ido describiendo pasa a formar parte del registro de lote. Desde que se generó la orden de producción, que es copia de la fórmula maestra, fue dispensado, va generándose registro. O sea, quién dispensó, a qué hora se dispensó, en qué sala de dispensación, las etiquetas, todo eso se va acumulando, porque las etiquetas de cada etapa, sea de las materias primas usadas, sea de la sala, se van adjuntando a la documentación. Es decir, generamos una película impresa. Podemos ver el proceso realizado mediante la revisión de la documentación. Entonces tenemos que asegurarnos que todo eso quede plasmado como documentos en un registro. Puede ser un file o puede ser un sobre. Los registros se deben diseñar de forma tal que se eviten errores. Ya creo que ahí he ahondado bastante. Los registros que son el producto de lo que todo se ha trabajado, los registros al final son estas instrucciones con toda la data rellenada por el personal que ha trabajado, tanto producción como control de calidad. Entonces tienen que tener los espacios necesarios, tienen que tener los espacios oportunos, cuando corresponda un registro de firma, fecha, hora, etcétera, tienen que tener los espacios, tiene que haber una capacitación para que estos sean hechos conforme se realiza la actividad o la tarea. Tiene que haber una supervisión para asegurar que se están ejecutando los pasos correctamente y todo eso va plasmándose. Entonces, este diseño de la documentación nace desde el momento que se diseñan las instrucciones. Se debe evitar la transcripción a partir de documentos aprobados. Claro, yo no voy a estar copiando algo que está... No, ya tiene que estar... Esta fórmula está ingresada en el software de la organización. No quiero mencionar un ERP puntual, pero es el software que, además no necesariamente todos manejan ERP, si es una organización pequeña de repente se maneja con un software de otro tipo. Entonces tenemos que asegurar que todo lo que se use en cada proceso esté informatizado para que no haya distorsiones de la fórmula maestra original. Antes de que cualquier proceso comience, debe verificarse que el equipo y área de trabajo estén libres de producto anterior u otros insumos y productos no relacionados, documentos o materiales no requeridos para el proceso planeado, y que el equipo y área estén limpios, sanitizados cuando proceda y listos para su uso. Dicha verificación debe ser registrada. Bueno, partiendo por el final. Todo tiene que ser registrado, todo tiene que ser documentado. La limpieza, la desinfección, la fabricación, el envasado, la participación del personal, la actividad de control de calidad, inclusive la actividad de aseguramiento de la calidad que también participan. Unas organizaciones de aseguramiento de la calidad tienen su cargo contra ese proceso. Además puede tener también calibración de balanza. Entonces todo eso tiene que estar
todo eso queda registrado, queda documentado. Y efectivamente, antes de iniciar un proceso, llámese dispensación, fabricación, envasado, acondicionado o análisis, tiene que haber un despeje de línea o una liberación de área o una verificación de que no tenemos restos de producto anterior, restos de materias primas anteriores. Para ello, ya en caso de fabricación o de producción, la empresa ha establecido sus procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas cuando corresponde. Me refiero a desinfección cuando corresponde, pero por lo general siempre se desinfecta todas las áreas y todos los equipos. Los equipos solamente con alcohol que se volatiliza y que no va a contaminar el producto que se va a fabricar a continuación. Pero todo tiene que estar limpio. Así como las superficies tienen que estar limpias, la documentación también tiene que ser la que le corresponde al producto. Las áreas de trabajo no pueden tener restos de producto anterior. Y cuando se hace despeje línea en las áreas de envasado, de empacado, tiene que revisarse hasta debajo de la mesa. A veces ha sucedido que por diseño de la mesa se ha quedado un estuche, una etiqueta cerca al motor, que es el que va haciendo girar la faja donde trabaja la gente. O en el caso de las blisteras, el personal manual, cuando el personal manualmente moviliza las tabletas para que ingresen al nido del blister, del PVC ya deformado en los nidos, a veces se caen tabletas al costado. Entonces, tiene que haber una limpieza en esta zona, una desinfección, pero además alguien verificar, un segundo par de ojos tiene que verificar que no ha quedado ningún remanente en las líneas. Durante el proceso de manufactura, producción y empaque, la siguiente información debe ser registrada en el momento en que se lleva a cabo cada proceso y una vez completado el registro debe ser fechado o firmado por la persona responsable, sea en forma manual o electrónica. Nombre producto, número de lote que está siendo procesado, que ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de instrucciones de producción y de acondicionamiento. Fecha de vencimiento del producto, tamaño del lote, fechas y horas de inicio y fin de las etapas intermedias cuando sean relevantes y el término de la manufactura, nombre de la persona responsable de cada etapa de la manufactura, eso está en las instrucciones, detalle de las operaciones incluyendo referencias a los equipos y líneas de trabajo utilizadas y cuando sea necesario las instrucciones para mantener el producto sin envasar o registro de evolución del producto que no se haya envasado. A veces ya las instrucciones codifican a las máquinas en las cuales se trabaja. Y ese código permite también luego hacer trazabilidad a sus mantenimientos preventivos. Registro de los valores de los parámetros críticos de proceso y atributos críticos de calidad con sus correspondientes límites de aceptación. Claro, porque hemos definido, por ejemplo, que la humedad para granulado es un parámetro crítico de proceso y vamos a establecer límites y los vamos a determinar la humedad en ese momento, ¿no? Firma corta o rúbrica de los operadores en las diferentes etapas de la manufactura y donde sea aplicable de las personas que verificó cada una de estas. Por ello que cuando una de las etapas del proceso requiere la verificación del supervisor, tiene doble espacio para la firma del operador y para la firma del supervisor. Y es importante ahí que el supervisor no aparezca solamente al final, sino que establezca un mecanismo para que sea comunicado en el momento que se va a proceder a ese paso donde tiene que estar presente y esté presente. Número de lote y o número de control analítico y la cantidad de cada insumo, incluyendo el número de lote y la cantidad de cualquier insumo recuperado añadido. Antes de avanzar, esta participación del supervisor o del jefe del área que tiene que firmar. Por favor, es importante que los jefes den el ejemplo de que las cosas, los actos se ejecutan conforme lo dicen las normas de buenas prácticas de manufactura. Hago esto y firmo al momento. No lo hago al final, no lo dejo en blanco y le digo, después lo firmo porque estoy malformando mi personal. Por favor, los jefes, es importantísimo. Si por alguna reunión, por algún motivo no pueden estar presentes, su procedimiento tiene que establecer quién lo reemplaza y el personal debe saber a quién llama. Pueden establecer diferentes formas de poder recurrir a que se haga la verificación, pero siempre tiene que hacerse al momento y la firma tiene que ser al momento. Cualquier operación o evento relevante del proceso y el equipo principal usado, incluyendo código de identificación del mismo, ya lo hemos mencionado, controles de procesos realizados, firma de la persona que los efectuó y los resultados obtenidos.
Cantidad de producto obtenido en las diferentes etapas de manufactura, rendimiento, ya lo hemos mencionado durante las instrucciones de producción, junto con los comentarios o explicaciones de las desviaciones de rendimiento esperado. También lo he mencionado, debe haber un espacio para colocar estas observaciones y además debemos colocar la fórmula de obtención de rendimiento para que simplemente el personal rellene los datos ahí. Cantidades y número de referencia o identificación de todos los insumos y productos a granel expedidos, usados, destruidos o devueltos al inventario y las cantidades de productos obtenidos con el fin de permitir una adecuada conciliación. Ojalá, acá lo permiten, pero ojalá que se evite estas devueltos al inventario. Puede darse una solución excepcional y ya bien que la norma lo permita, ¿no? Por ejemplo, siempre he hecho, volviendo al ejemplo del lote de 10.000 productos terminados de tabletas por 10. Puede ser que siempre me han salido esas cantidades, pero esta vez tuve un problema y de repente al momento de estar cargando la tolva se cayeron 1.000 tabletas al piso. Entonces eso ya no lo hemos recuperado o tuvo algún deterioro esas 1.000 tabletas. Entonces ahí voy a tener 1.000 estuches para devolver y necesitaré algún mecanismo para poder devolver al inventario si es que no han sido estuches lotizados previamente. Notas detalladas acerca de problemas especiales, incluyendo la autorización firmada de cualquier desviación. Adicionalmente, el registro de lotes se debe incluir o hacer referencia a etiquetas de identificación de los insumos dispensados, evidencia trazable de la aprobación de insumos, áreas de equipos personales y documentación para su uso. Si esto ya es algo que uno puede, dependiendo del proceso, uno va a poder incluir más datos, pero es importante recordar que toda la data debe permitir reconstruir la historia del lote. Registros o etiquetas originales empleadas en la identificación del estado de limpieza y o sanitización de las áreas y equipos usados en la producción y acondicionamiento. Muestras de los materiales impresos usados, ya lo mencioné, incluyendo muestras que tienen el número de lote, fecha de vencimiento y cualquier otro dato sobre impreso cuando corresponda. Dichas muestras o la verificación de estas deben estar firmadas por el responsable de la liberación del área de trabajo. Todo es documentado, todo es firmado, todo se guarda, evidencia de todo. Informe los resultados del monitoreo ambiental, registros de evolución y destrucción de los insumos, protocolo analítico que demuestre los resultados del control de calidad del producto en sus diferentes etapas, incluyendo registros originales de los análisis efectuados a insumos, producto en sus distintas etapas y cuando aplique gráficas, espectrogramas y cromatogramas de referencia trazada a los mismos. Ya la organización establece si lo mantiene junto con el registro lote o control de calidad, mantiene esto y solamente el protocolo de análisis aparece en el registro lote. Informes de desviaciones que se presenten durante el proceso de manufactura, informes de resultados fuera de especificación, si hubieran, registro que avale que el registro lote fue revisado y aprobado por la unidad de aseguramiento de la calidad. Y eso es, creo que no necesitamos más explicación porque lo he venido diciendo. Todo se registra, todo se documenta, todo tiene que ser evidenciable y está sujeto a revisión por parte de la respectiva autoridad sanitaria. Es parte de la aprobación, es parte de la autorización que se requiere para seguir manteniendo el certificado de buenas prácticas de manufactura. Bien, hasta la próxima.